Esta noche me encantaría, la verdad, que el tema que he estado estudiando tiempo atrás pueda ser de mucha bendición para su vida y que usted pueda captar lo que yo he captado de este tema. Me ha servido en gran manera para muchas cosas en mi vida y espero que para usted también. Hoy quiero hablarles de un término que la Biblia nos habla y el apóstol Pablo escribe, que es el término yugo desigual. Este término, la verdad, yo lo escucho mucho, lo escucho bastante dentro de la iglesia, en nuestra jerga, en nuestro dialecto cristiano. Hablamos mucho de lo que es el yugo desigual. Lamentablemente, a veces veo que la falta del entendimiento de qué es realmente el yugo desigual a veces nos mete en problemas. Y hoy deseo hablarle un poco respecto a este tema para precisamente eso, que no nos metamos en problemas. Quiero hablarle de lo que es el yugo desigual. Un yugo, si ustedes, no sé, algunos que de pronto han tenido o tuvieron la posibilidad de criarse o estar en el campo, el yugo es un pedazo de madera, un tronco de madera que se usaba y se usa todavía para poder unir o juntar la fuerza de dos bueyes o dos animales. Y lo que se hace con este tronco de madera es que tiene casi que la forma del animal o de la nuca del animal para poder colocar cada animal y para que ambos puedan jalar o tirar, bien puede ser de una carga o bien puede ser arando la tierra. Y lo que se hace con el yugo es poder maximizar la fuerza de los dos animales para poder ser productivos dentro de la tarea que se desea realizar. Entonces el yugo, encontramos que un yugo es este pedazo de madera como una herramienta para optimizar la fuerza y optimizar el trabajo y la tarea de dos animales, especialmente en el campo. Cuando nosotros encontramos este término dentro de la Biblia, especialmente el apóstol Pablo nos habla respecto al término yugo desigual. Pero cuando yo pensaba en un yugo desigual y hablándoles de este término de los dos animales tratando de optimizar la tarea y las fuerzas, es como que usted pudiera colocar en un yugo, en este pedazo de madera, un toro y al otro lado un burro. Y entonces va a quedar un desequilibrio, no solamente por el tamaño, sino por las fuerzas. Y al final solamente uno de los animales va a terminar haciendo la fuerza. Entonces no se es productivo. Entonces no se logra lo que se desea juntando los dos animales para poder arar la tierra o el trabajo que se quiere realizar. Cuando usted y yo pensamos entonces en yugo desigual, se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Se nos vienen ciertas unidades o uniones en nuestra vida, las cuales usted y yo podemos hacer y que a veces no son las mejores o las correctas. Pero déjeme le hablo de algo. La frase yugo desigual viene de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Vaya conmigo por favor ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 dice: el apóstol Pablo escribe: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el apóstol Pablo nos está hablando del yugo desigual solo en una base que es la base religiosa. Pero ¿sabía usted que existen muchos más yugos desiguales conforme al principio? Y eso es lo que hoy deseo enseñarle. Mira lo que continúa diciendo o escribiendo el apóstol Pablo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no quité y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor.
En esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo usa el simbolismo del yugo para recordar que la unidad entre dos personas, y en este caso entre dos creyentes, es necesario que por lo menos estén de acuerdo en lo que están creyendo. Que si dos seres humanos no están en unidad respecto a su propia vida o a lo que creen, es muy difícil que salgan adelante, que tiene que haber cierta unidad para poderlo lograr. Y el apóstol Pablo escribe con este simbolismo de lo que es un yugo en el campo, hablando de un yugo desigual para no traer una bendición, y especialmente dentro del matrimonio. El apóstol Pablo está hablando de que ellos no se casen o no se junten en yugo desigual con personas que tienen religiones diferentes. Eso en su contexto. Pero ¿sabía usted que hay uniones en nuestra vida que son inevitables? Una de ellas, por ejemplo, usted y yo no escogimos quién iba a ser nuestro papá o nuestra mamá. Simplemente nacimos, pero usted usted no dijo antes de nacer: yo quiero que mi papá sea así o que mi mamá sea así. No, nos tocó. Y entonces hay una unidad en nuestro nacimiento a nuestros padres, pero es algo inevitable, nos tocó, dicen algunos. Pero ¿sabía usted que también hay unidades o uniones o tratos que usted y yo podemos también tener el control de ellos, y que esto tiene que ver con nuestras decisiones? Usted decide con quién unirse, usted decide con quién trabajar, usted decide con quién hacer algo. Eso ya no es inevitable. Usted y yo tenemos el poder de la decisión, y a eso nosotros le llamamos entonces libre albedrío. Y depende, o nuestras decisiones dependen de cómo usted y yo estemos en nuestra vida. Ejemplo: si usted en su vida no ha tenido una sanidad completa, y de pronto los solteros y ya los casados van a entender un poco esto, si usted no ha tenido una sanidad en su vida, y si usted no tiene una estima correcta de quién es usted, puede que esa falta de estima en su vida le guíe a tomar una decisión que no sea la mejor de con quién usted va a pasar el resto de su vida, con quién se va a casar. Y entonces nuestras decisiones dependen de cómo usted y yo estemos. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo necesitamos que Dios traiga sobre nuestra vida perdón, que Dios traiga sanidad, que nos ayude a organizar y a colocar orden en nuestra estima, porque depende de cómo usted esté y cómo yo esté, así mismo serán nuestras decisiones. Y cuando hablamos del yugo desigual o del yugo, esto tiene que ver con decisiones que usted y yo tomamos en la vida cotidianamente. Por eso le digo, no solamente lo que el apóstol Pablo habla a los corintios de un yugo desigual religioso, no solamente eso es yugo desigual, pero puede que usted y yo podamos evitar yugos desiguales en nuestra vida. ¿Sabe cómo? Estando bien para tomar decisiones correctas. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes les ha tocado tomar trabajos porque no había otra. Usted vino y dijo: me tocó hacer eso porque no hay otra forma de recibir o de percibir o de conseguir la parte económica en mi vida. ¿Me gusta? No. ¿Me siento bien? No. Pero no había otra opción, no le tocó, o sea, le tocó solamente escoger eso para poder sobrevivir. Y lo que hacemos a veces cuando estamos mal por tomar decisiones apresuradas o decisiones basadas en necesidades, terminamos tomando decisiones de cosas que ni nos gustan, que a futuro nos van a dañar, que a futuro nos van a destruir. Y eso tiene que ver con yugos o tratos, negociaciones o unidades que usted y yo hacemos y que se convierten en yugos desiguales. Ahora bien, el concepto yugo desigual no solo se da, como les digo, espiritualmente o en el ámbito religioso, sino que puede darse en muchos aspectos en nuestra vida. Lo primero que hoy quiero enseñarles es el poder de las buenas decisiones en nosotros. Cómo poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. Dios a nosotros nos da la capacidad de escoger, de tomar decisiones. Esto se llama libre albedrío en nuestra vida.
Pero para tomar buenas decisiones, usted y yo, como se los decía ahorita, debemos estar bien, debemos estar cuerdos, estables, apacibles, y entonces tomaremos buenas decisiones. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Vaya conmigo, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tú y yo podemos tomar las decisiones que querramos, porque ese es el libre albedrío. Tú y yo podemos hacer todo lo que querramos, pero la pregunta consiste en: ¿eso a nosotros nos conviene? Usted y yo es como la persona que dice: pastor, ¿puedo tener 3 mujeres? De que tú puedas tener las mujeres que quieras, lo puedes. La pregunta es: ¿te conviene y es correcto? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque en el libre albedrío usted y yo podemos hacer lo que querramos, pero la pregunta es si nos conviene. Y el apóstol Pablo nos está diciendo precisamente eso: cómo aprender a tomar buenas decisiones. El hecho de que usted lo pueda hacer no significa que sea bueno para usted. Usted y yo podemos salir y ahorita al salir de este lugar hacer todo lo que querramos. Puede que nadie se dé cuenta de eso, pero la pregunta es: ¿eso me conviene? ¿Eso me ayuda? ¿Eso me agrega? ¿Eso me da valor? Esa sería la pregunta. Porque la forma de tomar buenas decisiones es cuando nosotros estamos bien. Cuando estamos bien no solamente con Dios, sino con nosotros mismos. Cuando nos amamos, cuando nos respetamos, cuando tenemos un valor propio, cuando tenemos dominio propio, entonces podemos llegar a tomar buenas decisiones, no por lo que nos guste, no por lo que podamos hacer, sino por lo que nos conviene y nos agrega como personas. Y una de las cosas es el poder de las buenas decisiones. Gálatas capítulo 5, verso 13. El apóstol Pablo a los Gálatas les dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero Pablo les dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En otras palabras, Pablo les está diciendo: hermanos, ustedes han sido llamados a libertad. El Señor les ha dado libertad, pero no usen esa libertad para volverla libertinaje. Porque usted y yo es como dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Una de las cosas que yo constantemente les digo, y de pronto a algunos les cae mal, es que si yo desde este altar a usted mujer o a usted hombre, yo le tengo que decir y enseñar a cómo vestir, tendríamos un problema. Porque usted necesita tomar la libertad que el Señor le ha dado para poder vestir correctamente. Ahora bien, ¿qué es lo que yo confío como pastor? Que usted hombre o usted mujer es una persona temerosa de Dios, metido en la presencia de Dios, una buena relación con Dios. Y entonces nadie tiene que decirte cómo vestir, nadie tiene que decirte cómo cuidar tu cuerpo, nadie tiene que decirte cómo proteger tu cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de tu relación con Dios sería algo normal en tu vida cómo lo debes hacer. Por eso desde el altar yo me niego a decirle a usted cómo debe vestir. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra relación con Dios el Señor nos ha dado la libertad. Y usted puede entonces vestirse de jean, o puede vestirse de falda, o puede tener el cabello suelto, o el cabello recogido, o el cabello corto, o el cabello largo. Pero lo importante de eso es vestir o estar pulcramente como la misma palabra nos indica. Pero ¿quién lo va a indicar en nuestra relación con Dios? Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido llamados a libertad y hemos sido libertados a través de Cristo, pero que no usemos esa libertad para volverlo libertinaje, para hacer lo que se nos venga en gana, porque posiblemente vamos a perder nuevamente la libertad. Porque usted puede estar sujeto a algo, usted puede tener una debilidad, el Señor le liberta, el Señor le levanta, pero después de eso usted viene y malentiende la libertad que el Señor le entrega y viene y se mete en otro problema más grave del cual estaba antes. ¿Y qué hacemos de nuestra libertad? Un libertinaje. Mire, hay conversaciones que
yo con creyentes a veces no tengo. Creyentes, le estoy diciendo. Y una de ellas tiene que ver con el licor. Si a mí alguien que viene a la iglesia de vez en cuando y que todavía no está maduro en su fe, me dice que Jesús convirtió el agua en vino y que por eso es bueno beber, yo diría, pues el hermano está en el proceso, tengámosle paciencia. Pero si a mí alguien que está metido con Dios y que entendió la libertad que el Señor le ha dado y que ya es una persona madura espiritualmente, me viene con el mismo cuento, yo me pregunto, ¿para qué me voy a meter en peleas de la cual nunca voy a salir? Mejor ni le respondo. Porque mis amados hermanos, es la libertad que el Señor nos ha dado, volverla libertinaje. Porque, y vuelvo y les insisto, y del tema nuevamente, si usted me dice a mí, pastor, entonces 3 cervezas me van a mandar al infierno, hermano, yo te diría una mentira. Yo no te podría decir que 3 cervezas te manden al infierno, pero sí te podría decir que la libertad que el Señor te dio la estás volviendo libertinaje. Porque la verdad, el Señor nos separó para algo diferente. El Señor nos separó para ser testimonios de Él, para poder ayudar y bendecir a otros a través de nuestro estilo de vida. Y por eso yo como pastor, no solo como pastor, sino como persona, como esposo, como padre de familia, aún como creyente, un día hace 28 años dije, no vuelvo a hacerlo, y no volví a hacerlo, porque no quise llevar la libertad que el Señor me ha dado en libertinaje. Por eso es una de las disputas que yo no peleo con la gente. Considero más que cada uno de nosotros debe aprender a tomar buenas decisiones. Y escúcheme algo. Si volvemos nuevamente al tema, nosotros somos libres para cumplir nuestros sueños y tomar decisiones. La recomendación es no volvamos esa libertad libertinaje, porque nos podemos amargar la vida y la existencia. La pregunta es entonces, ¿dónde podemos usted y yo formar yugos desiguales a través de decisiones incorrectas? ¿Cómo usted y yo podemos formar esos yugos desiguales o en dónde? La primera forma donde podemos formar yugos desiguales es en relaciones de noviazgo o matrimoniales. Relaciones de noviazgo o matrimoniales. Esto se puede dar por cuestiones. ¿Dónde se puede formar un yugo desigual en un noviazgo o en un matrimonio? Se puede dar, por ejemplo, por situaciones económicas. Mis amados hermanos, si usted es del que está buscando la mujer que le sostenga en la vida, eso se le va a convertir en un peso y en un yugo desigual. Trabaje, esfuércese y entre los dos salgan adelante. Porque la parte económica, y especialmente eso se ve mucho en nuestro país, se llaman los estratos. Hay estratos desde creo que 0, 1 hasta estrato 6. Y es la calidad de vida de las personas. Y claro, se basa en sus ingresos y en su economía y en su estatus económico. Y si yo vengo siendo estrato 0 y me caso con alguien siendo estrato 6, hay una diferencia económica que tarde que temprano pasa una factura. Y usted me podrá decir, pastor, pero yo conozco a fulano de tal que se casó y entonces ella era la señora o la persona que les hacía el aseo y se casó con su jefe y les ha ido bien. Pues de pronto es una posibilidad, pero créame que en un aspecto general, este yugo desigual termina trayendo una factura dentro del matrimonio que termina destruyendo el matrimonio, porque el que coloca la plata es el que manda. Y ahí es donde está el problema. También otro yugo desigual en el matrimonio o en el noviazgo tiene que ver con el aspecto religioso, que es el que Pablo toca. Encontraba en internet una de esas figuras o fotos donde una ovejita le está trayendo un león a su familia y le está diciendo, él no es convertido, él es mi novio, pero yo lo voy a convertir. Miren, hermanos, tal vez en la caricatura, pero en la vida real es un poco más difícil. El yugo desigual en el aspecto de creencias de novio se convierte en algo fácil de sobrellevar, porque no se vive cerca, porque no se vive juntos.
Porque podemos vivir basados en promesas que tal vez se cumplan, otras no. Pero en el matrimonio se convierte en un peso que puede dañar a la persona y la fe de la persona, porque es un yugo desigual en el aspecto de cómo levantar los hijos, de qué fe van a tener ellos, de a qué iglesia vamos a ir, de dónde nos vamos a casar. Y escúcheme, si dentro de lo que usted está pensando, la persona con la que se va a casar le dice que se casen en un lugar diferente en el cual usted ha puesto su fe, créame que eso hace parte de un yugo desigual. Después viene una cuenta de cobro para su familia y para sus hijos a nivel espiritual. Es muy difícil, y se los comparto conforme a las encuestas y estadísticas, de que alguien a nivel religioso, cuando se casa en el yugo desigual, cuando ya estén casados, cumpla la promesa que tal vez le hizo a ese hombre o a esa mujer de seguir su misma religión y creer en lo mismo que él o ella estaban creyendo. Supremamente difícil. De que ha ocurrido en algunos momentos, tal vez sí, pero son muy pocos los casos, son excepcionales los casos donde alguien se casa y casándose cumple las promesas que le había hecho a su cónyuge, esposo o esposa, y entonces sigue la misma fe que practicaba aquella persona. Entonces un yugo desigual en medio de nuestras decisiones de con quién me casaré, tiene que ver la parte religiosa. ¿En qué usted cree? Y usted me podría decir a mi pastor, pero es que eso para mí como que no es pleito, que crean lo que le dé la gana. Eso como que para mí no es necesario. Al fin y al cabo ahí nos encontramos. Pero mire, les aseguro, hermanos, que el cuento que a nosotros nos metieron, que todos los caminos iban a Roma y que todos servimos al mismo Dios, no es así. Y eso lo vemos después en el matrimonio con los hijos. Ahí es donde usted y yo nos metemos en un yugo desigual que podríamos tomar buenas decisiones. Otro yugo desigual, la educación en la pareja. Y usted me podría, la educación, pastor, sí, la educación. Y vuelvo y le indico, no significa de que dos personas, una preparada y otra que no esté preparada, no puedan estar juntos. Pero créanme que les va a dificultar un poco. Se les va a hacer difícil el entendimiento y aún a nivel profesional ciertas situaciones. De que pueden salir adelante tal vez, y si tienen el temor de Dios, entonces colocan todo en la mano de Dios y siguen adelante. Pero a veces esta diferencia se vuelve tan grande en medio de la relación o el noviazgo o el matrimonio, que alguno de ellos, especialmente el preparado, comienza a usar su preparación para poderle pasar cuentas de cobro o humillaciones a la persona que no está preparada. Porque se convierte en ¿qué? En un yugo desigual. También otro yugo desigual, y aunque lo vea o no lo vea bien, son las diferencias culturales o étnicas. Yo lo veo mucho en este país. Las diferencias culturales o étnicas, diferentes países o aún diferentes etnias, diferentes o una tribu indígena, no sé. Uno de los pastores nuestros en Colombia, él ha estado acá. Pastor Jorge Eliezer, su esposa es indígena. Y ellos nos han demostrado de que sí se pueden, tienen un bonito matrimonio, pero eso no significa de que sea fácil. Ellos nos cuentan de que no fue fácil. Fue difícil poderse encontrar en un lugar y ambos poder convivir, no solamente por sus hábitos, sino también por la parte cultural. Y eso nos pasa a muchos en este país. No sé si usted en este país, estando soltera o soltero, algunos que contrajeron matrimonio en este lugar, otros que están solteros en este lugar, pero si aún nos cuesta solamente la diferencia en el idioma, piense por un momento la diferencia en la cultura. Eso se podría convertir en un yugo desigual. Y yo no le estoy diciendo que usted no quiera mejorar la raza, hágalo si quiere. Yo lo quería hacer, pero resulta que mis dos hijos dicen que no, que quieren colombianas también. Y perdí la venida hasta este lugar. Es una broma. Por ahí está mi consuegra y...
Pero sabe una cosa, las diferencias culturales se pueden convertir en un yugo desigual que pueden dañar la relación, que pueden destruir la comunicación, el entendimiento dentro del matrimonio. Y vuelvo y le insisto, eso no quiere decir que usted viniendo del país X no pueda aquí enamorarse de alguien nacido en este país. Claro que lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero le estoy hablando de que usted y yo nos tenemos que cuidar un poco más para que esas diferencias no se conviertan en un yugo desigual que dañen la relación y por ende el matrimonio. Por eso es tan importante estar bien, comunicarnos con Dios, acercarnos a Dios. Otro yugo desigual, y aquí de pronto me voy a meter en problemas. Otro yugo desigual dentro del matrimonio o el noviazgo, ¿sabe cuál es? La edad. La edad. Mi esposa, yo le iba a decir es que me lleva, no, yo le llevo a mi esposa casi 4 años y ahorita no se nota, yo me veo más joven que ella. Pero la diferencia es que cuando yo conocí a mi esposa tenía 17 años, iba a cumplir 18 y yo 21, y ahí sí se notaba un poco la diferencia. Lo bueno es que Andrea siempre ha sido una mujer muy madura, su forma de pensar y de actuar, eso ayudó bastante. Pero déjeme decirle que el problema de la diferencia en el matrimonio, especialmente cuando hay mucha diferencia, tarde que temprano alguno de ellos absorbe a la otra persona y la influencia tal forma de que alguno de los dos va a tener una injerencia dentro de la relación. Especialmente lo que yo veo en los censos y encuestas y aún en mi propia, en lo que yo escucho, es que normalmente la persona adulta a cierta edad, ya cuando están un poco más arriba, de 40, 50, 60 años, termina absorbiendo la juventud de la persona más joven. Y por eso vemos personas que se han casado con personas adultas que siendo jóvenes parecen adultas, porque absorbe un poco a veces. Usted me vuelve y me dice: pastor, yo conozco a mis vecinos que se llevan 10 años y le ha ido muy bien. Y sí, es que no les estoy diciendo que a todo el mundo sea igual, pero que en un ambiente general, en un aspecto general, la edad o la diferencia en edades se puede convertir en un yugo desigual, que a veces para algunos es soportable y se acostumbraron y lo hicieron bien y salieron adelante, pero que en su gran mayoría este yugo desigual puede venir y traer daños sobre la relación aún matrimonial. Y por eso, mis amados hermanos, es tan importante las decisiones. Yo necesito estar bien para tomar decisiones entonces, o para llevar un noviazgo o para poder formar un hogar, sabiendo con quién yo me podré casar. Pero lo que sí necesito tal vez cuidar en mi vida es no entrar en un yugo desigual que después me pase una cuenta de cobro. Número 2, dentro de las decisiones que podemos formar o tomar, y donde usted y yo entramos en yugos desiguales, es en sociedades comerciales. ¿Sabía usted que esta parte es importante para muchos que a veces sueñan con sus compañías o sueñan con aquellos proyectos, sacarlos adelante, pero terminan asociándose comercialmente con la gente que no deben, con los que no deberían asociarse? Y el problema de esto, cuando hay sociedades económicas, es cuando alguien se une con otra persona para poder tener un interés o con un interés económico. Yo puedo descubrir dentro de este aspecto de las sociedades comerciales, lo primero es cuando se habla de socio capitalista y socio laboral. Y esto en términos generales es cuando se habla de quién pone la plata y quién va a trabajar. ¿Sabía usted que eso aún es un yugo desigual? Un yugo desigual tiene que ver aún con el mismo sueño. Tal vez el que pone la plata solo quiere plata, a él no le importa el sueño que usted tiene de su compañía. Y por eso cuando algo no funciona, simplemente quita su plata y manipula a través del poder económico. ¿Y su sueño dónde quedó? Quedó en nada. Eso es un yugo desigual. Yugo desigual también es cuando vendemos nuestra alma al mejor postor.
Yugo desigual es cuando vendemos nuestra alma a aquel que nos puede generar un ingreso simplemente por un beneficio económico. Eso es un yugo desigual. Por eso mucho cuidado aún en la parte laboral. Cuando hablo de sociedades comerciales es cuidado con quién tú o para quién tú trabajas. Porque tú puedes trabajar para alguien en ignorancia y vamos bien. Pero si cuando a ti te contratan, te dicen lo que vas a hacer y dentro de lo que vas a hacer tienes que hacer cosas incorrectas, cosas que moralmente no están bien, cosas que éticamente no están bien, o mentir o hacer algo incorrecto, entonces aún eso es un yugo desigual. Porque te están colocando a hacer algo que no eres tú, algo que no está bien. Y por medio de un salario o un pago te están diciendo lo que tú tienes que hacer, aunque vaya en contra de tus principios y tus valores. Eso entonces es un yugo desigual. Por eso, mis amados hermanos, cuidado con firmar contratos laborales a la ligera. A mí me da risa muchas personas que vienen y van y están: pastor, ore por un trabajo, yo necesito un trabajo, pastor, ore porque yo quiero trabajar, pastor, me quiero desarrollar en mi profesión. Y entonces consiguen su trabajo y comienzan a trabajar y al mes ya los ve uno como achicopalados, como que se les apagó el fuego. Pero ¿qué te pasó, muchacho? No, pastor, ese trabajo me colocan a trabajar de día, noche, a todo rato, como si yo fuera esclavo. Ese trabajo es esclavizante, ese trabajo, y se comienzan a quejar de todo lo que Dios les dio. Y entonces mi pregunta en la cabeza, y no se los digo a algunos para que no se enojen: entonces, ¿para qué firmó el contrato? ¿Quién lo obligó? Y usted podrá decir: pastor, la necesidad. Pero entonces, ¿por qué si está orando no se aguantó un momentico más? Porque si está orando y su fe está en Dios, ¿por qué no espera el momento de Dios de lo que Él tiene para su vida? Pero terminamos hablando mal de lo que estamos haciendo porque nos metimos en un yugo desigual. Pero la pregunta es: ¿quién tomó la decisión por ti? Nadie. Tú la tomaste. Y vuelvo y le repito, usted me puede decir: pastor, pero usted no es el de la necesidad, usted es el que no tenía cómo pagar los servicios o las cuentas. Sí, yo entiendo. Pero entonces, ¿para qué meterse en un yugo desigual si antes vas a tener ahora el problema de tus cuentas y aparte tu problema emocional? O sea, le añadiste un problema a tus cosas solo por entrar en un yugo comercial de manera desigual. El tercer yugo en el cual usted y yo nos podemos meter, ¿sabe cuál es? Y lamentablemente eso le pasa mucho a las iglesias, a los cristianos de hoy en día. Es meterse en un sincretismo religioso. Y es con quién nos unimos para desarrollar nuestra fe. Mis amados hermanos, esto se llama o tiene que ver con alianzas denominacionales. ¿Y sabía usted que no todos son cristianos? La frase "todos servimos al mismo Dios", usted y yo la tenemos que reevaluar. Porque a veces yo veo mucha gente dentro de la iglesia, y no hablando de Comunidad de Gracia, metidos por allá, allá metidos donde no deberían de estar metidos, que porque hay una Biblia abierta y porque todos hablan de Dios. Hermano, hasta los demonios hacen eso. Y el problema de este yugo desigual es que muchos están yendo a meter su vida en lugares donde no deberían estar metidos por falta de discernimiento y de entendimiento espiritual. Y eso es un yugo desigual a nivel religioso. Es un sincretismo que nos han querido meter en este tiempo. Por eso el famoso ecumenismo. ¿Sabe qué es el ecumenismo? La unidad de todas las religiones. Y eso es lo que nos quieren meter en este tiempo. Pero como usted no lee la Biblia y como usted no estudia, entonces viene alguien y le dice: voy a tener un grupo en mi casa, hermano, y oramos de lo más de sabroso, hermano. Y allá usted se le está colocando en bandeja de plata al mismo diablo, porque no sabía dónde se metió, solo porque le dijeron que oraban y leían la Biblia. Satanás hace lo mismo. Y entonces entramos en un sincretismo religioso, en una mezcla religiosa donde pensamos que le servimos todas las religiones al mismo Dios. Y mis amados hermanos, no es así.
Usted y yo necesitamos por lo menos un poco de discernimiento, saber dónde nos metemos, lo que escuchamos. Porque a veces usted está diciendo, no, es que me invitaron a tal iglesia y allá fui. Y sí vi algunas cosas raras, pero la presencia del Señor estaba tan deliciosa. Y lo que pasa es que usted viene más endemoniado de allá donde se metió. Y ya el problema es nuestro. Porque usted comienza mal, con dolor por aquí, con dolor de cabeza, con que no se aguanta, con viendo sombras, con que esto, con que lo otro. Pastor, ¿qué hago? Pues claro, una liberación, porque donde estabas metidos a ver la demoniera. Pero es el sincretismo religioso. Como no tenemos el discernimiento, terminamos metiéndonos en todos lados simplemente porque decimos que allá se habla de Dios. Y mis amados hermanos, perdónenme, pero no en todo lugar donde se habla de Dios está Dios. Por eso usted necesita tener una casa espiritual. Y si usted ha escogido Comunidad de Gracia como una casa espiritual, para mí es una responsabilidad como pastor pararme en este lugar. Es una responsabilidad como pastor y aún con los líderes, los que servimos en este lugar, que este lugar tenga la sanidad suficiente y necesaria y la doctrina correcta y aceptable delante de Dios, metidos con la palabra y el Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que usted esté bien. Nosotros no somos la iglesia perfecta, pero yo le aseguro algo. Por lo menos cuando usted viene a este lugar se va en paz, no se va con dolor de cabeza. Aunque yo grito hay veces mucho y se va con dolor de cabeza mis gritos, pero eso ya es otra cosa. Mire, ¿sabe que me pasó algo con ese tema? Estamos probando estos micrófonos, este especialmente. Y sí, yo soy muy gritón, la verdad que sí. Antes, gracias por aceptarme así gritón y todo. Pero con el micrófono yo gritaba, pero alejaba el micrófono un poquito. Y entonces ahí como que los gritos no se escuchaban tan duro. Y entonces cuando estaba viendo los videos ya con este micrófono que estamos ensayando, yo escuchaba, yo decía, Daniel, hay que arreglar ese sonido. Daniel, ¿qué se necesita con el sonido? Y cada 8 días Daniel me decía, no, pastor, sí, yo estoy haciendo. Le daba pena decirme. Cuando yo escuché que Julián vino, predicó, se escuchó bonito. Después vino a predicar otro, se escuchó bonito. Y un día vengo yo con Daniel y le digo, Daniel, ya sé cuál es el problema de los videos. Y me dice, ¿cuál es, pastor? Es que yo grito mucho, soy yo. Pero vamos a aprender para no hacerlo. Pero mis amados hermanos, el yugo desigual entonces tiene que ver con un sincretismo religioso. Y déjeme terminar con esto. Lo segundo que hoy quiero hablarle es acerca del yugo desigual que le causa dolor a Dios. ¿Sabía usted que hay un yugo desigual que le causa dolor a Dios? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Deuteronomio 7:1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ninguna alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Verso 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿Sabe cuál es el yugo desigual que más le duele a Dios? Cuando su pueblo se mezcla con otros. Cuando hay una mezcla con otros tipos de conocimiento, con otros dioses. Porque lo que Dios le está diciendo a su pueblo es: no lo hagan. Porque si ustedes lo hacen, esas mujeres o esos hombres los desviarán de mi presencia y los apartarán de mí. Y eso es lo que más le duele a Dios: perder a sus hijos por un mal matrimonio.
Mira lo que ocurre en estos tres ejemplos. Balaam, este profeta, dice que necesitaba maldecir a Israel. Y al no poderlo hacer, ¿sabe qué hizo? ¿Sabe cuál fue la estrategia de Balaam? Le dijo a este rey que lo estaba obligando a maldecir a Israel, que fuera y le entregara a sus hijas a los hombres de Israel. Y que entregando a sus hijas iban a desviar el corazón de todo Israel. Y él iba a traer maldición sobre el pueblo. Y exactamente eso fue lo que ocurrió. Por eso dice en Números capítulo 31, verso 15. Números 31, 15. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, que era su Dios, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Y sabe qué hicieron estas mujeres? Se llevaron el corazón de los hijos de Israel. Y esto entristeció a Dios. También lo encontramos con Sansón, el hombre más fuerte del que habla la Biblia. Cayó por causa de una mujer que no era de su pueblo, por una filistea. Y esta mujer filistea fue la que causó la caída de este gran hombre delante de Dios. Lo encontramos también en Salomón. ¿Qué hablar de Salomón? El hombre más sabio e inteligente sobre el mundo entero. Pero ¿sabe cómo cayó este hombre? Casándose en yugo desigual y siguiendo los dioses que estas mujeres seguían, y su corazón se apartó de Dios. Por eso lo que más, el yugo desigual que más le duele a Dios, es que sus hijos se aparten por un mal matrimonio. Y eso lo podemos aplicar hoy aún a nuestro contexto. Que su corazón se aleje detrás de lo que no es Dios, donde Él no está. Eso es lo que le duele a Dios. Así vemos muchos ejemplos donde algunos ya han entrado en la Biblia en yugos desiguales, pero lo que ocurrió con ellos fue que se apartaron totalmente de Dios. Y eso fue lo que más le ha dolido a Dios. Si usted me pregunta a mi pastor, entonces, ¿cómo tomar decisiones correctas y no entrar en un yugo desigual? Tal vez muchos nos equivocamos o se equivocaron en el pasado y ya lo hicimos. Dios nos perdona. Pero si usted hoy tiene la capacidad de no hacerlo, yo le recomiendo no lo haga. Y si usted me pregunta, ¿qué debo hacer para no entrar en un yugo desigual y tomar decisiones correctas? Lo primero es acérquese un poco más a Dios. Acérquese un poco más a Dios. Si usted se acerca un poco más a Dios, se va a activar algo que la Biblia dice que se llama el temor a Jehová. Y cuando usted vaya a hacer algo incorrecto, inmediatamente el temor a Dios a usted se le activa en su vida. Y usted sabe que está tomando una decisión incorrecta. ¿Y sabe a qué lo animo? Corra de ese lugar, no se haga el fuerte. Número 2, necesitamos estar bien y con una vida en balance. Eso solamente Dios nos lo puede dar. Usted no puede tomar decisiones cuando esté mal, cuando esté triste, cuando esté aburrido, cuando esté enojado, cuando esté airado. Cuando usted toma decisiones en esos instantes emocionales, va a terminar tomando las peores decisiones de su vida. Yo he conocido mujeres hoy de 60, 70 años que nos contaron que se casaron de 15, de 16 años para volarse de su casa porque su mamá o su papá les hacía la vida imposible. Significa que su mamá y su papá les hicieron los 16 primeros años imposible, pero después los otros 50 se los hizo imposible un mal marido por haber tomado decisiones incorrectas. Salieron del problema, no se metieron en otro peor. Por lo menos que a uno le pegue el papá y la mamá es diferente a que le pegue un hombre que no es ni el papá ni la mamá. Pero cuando uno está mal no puede tomar decisiones. Usted y yo necesitamos estar estables en un balance,
Y Dios es el único que necesita darnos o que puede darnos ese balance para tomar buenas decisiones. Número 2. Y tercero, número 3, es activando nuestros sentidos espirituales. Y especialmente, ¿sabe cuál? El discernimiento. Hermano, por ahí hay un dicho popular que dice: todo lo que brilla es oro. Y eso es mentiras. Ahorita hay latón que se parece tanto al oro que nos puede hacer equivocar. ¿Usted no le ha pasado cuando va al centro comercial? En estos días yo estaba en el centro comercial y salió un hombre así con sus cadenas, y yo dije: wow, en Colombia le parten la cabeza. Pero lo más tremendo es que cuando lo estaba mirando con calma, en una de sus manos tenía una mancha morada. ¿Y sabe qué es eso? El latón con el sudor de la mano deja una mancha morada. Significa que no era oro, era latón. Pero estaba el hombre por allá, por el mall, caminando como si tuviese $1,000,000 encima. Mis amados hermanos, necesitamos discernimiento para saber con quién meternos y con quién no meternos. Hay gente que tiene muy buena labia para meterte en negocios donde no deberías estar. A usted nunca le vendieron Herbalife. A mí me vendieron Herbalife. Mire, si usted nunca ha conocido un vendedor de Herbalife, no ha conocido a alguien con buena labia para vender cosas. A mí me metieron no sé cuánto tiempo en Herbalife. Rebajé de peso, me sirvió un montón, pero son tremendos. Hay gente que es buena para meterte en negocios que a ti no te ayudarán, empeorarán tu situación. Solteros, pídale discernimiento a Dios para que no le estén calentando el oído con cosas que son mentiras. Que no termines en un yugo desigual simplemente por escuchar lo que no tenías que escuchar. Amén. Pero hoy yo les recomiendo: no se metan en yugos desiguales. Necesitamos acercarnos un poco más a Dios. Necesitamos estar bien en un balance en nuestra vida para tomar decisiones correctas. Y necesitamos activar el discernimiento en nuestra vida para saber quién nos está diciendo lo bueno y quién nos está diciendo lo malo. Y sabiéndolo, tomar buenas decisiones. Pero mis amados hermanos, ¿para qué enredarse la vida con más problemas innecesarios, sabiendo que lo podemos evitar? No se metan problemas que no se debe meter. Y mejor pídale a Dios que le ayude a tomar buenas decisiones, que le ayude a tomar decisiones correctas en su vida, en su negocio, su familia, con quién se va a casar, en qué negocio se va a meter. Pero no haga las cosas a la ligera. Tómese un tiempo, métase con Dios, pídale discernimiento a Dios, entendimiento a Dios, para que evite meterse en problemas que hoy en día usted ni siquiera necesita. Pero le aconsejo: no se meta más en yugos desiguales. Al principio es bueno, pero al final te saca una cuenta de cobro que te puede amargar la existencia. ¿Y para qué si no lo necesitamos? Mejor aproveche la libertad que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Amén. Pero tomemos buenas decisiones. Por eso el Señor está en nuestras vidas, para dirigirnos. ¿Por qué no se para ahí donde usted está esta noche? Y yo quisiera orar por ustedes. Yo sé que diariamente tomamos decisiones. Sé que muchos están orando también por esa ayuda idónea que el Señor les ha prometido. Otros están orando por una compañía, por un negocio, por su situación económica, por un trabajo. Tal vez otros están orando aún por ese encuentro con Dios genuino. Con cuál es la verdadera religión, cuál es mi relación con Él verdadera. Pero hoy, mis amados hermanos, deje que el Señor le hable. Deje que en cualquier decisión que usted esté tomando, el Espíritu Santo tome el control. Deje que el Señor le dirija, deje que el Señor le dé ese discernimiento para tomar decisiones correctas. No se meta en más problemas. Posiblemente usted ya lo hizo en el pasado, pero ahí es donde encontró la misericordia, la bendita misericordia de Dios, que aún tomando malas decisiones y habiéndonos equivocado, el Señor se levantó para perdonarnos, para alabarnos, para levantarnos, y nos dio una oportunidad más.
Aproveche esa oportunidad. Aproveche la libertad que Él le dio algún día. Aproveche esa libertad en su vida, en su casa, su economía, su familia. Aproveche esa libertad para tomar decisiones correctas. Decisiones que le aporten a usted, a su casa, a su familia, que le agreguen, que lo vuelvan valioso o valiosa. Aproveche esa oportunidad para hacer algo diferente, que le bendiga, que le levante, que le guarde, que le cuide. Pero hoy yo le aconsejo, mis amados hermanos, tomen las mejores decisiones, y la única forma es estando con Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.